Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Estamos aquí en esta segunda parte con este trío de mujeres exitosas, las hermanas Vázquez. ¿Y quiénes son las hermanas Vázquez? ¿Cuáles son sus orígenes? Vamos a empezar. Yo soy Marcela Domínguez. Acompáñanos. A ver, ahora sí. Ya en la primera parte hablamos de la misoginia, qué pasa con la ley, qué nos dicen, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Pero ellas no se levantaron un día, se rascaron sus ojitos y dijeron, ay, yo me voy a dedicar a la política. Porque no creo que haya sido así. Más, sin embargo, fueron impulsadas. Cuéntenme, tú estudiaste, Antares, medicina. ¿Y tu especialidad es? Dermatología. Dermatología. Selene, ¿tú estudiaste? Yo estudié comunicación en inicio y me dediqué al periodismo un rato y luego me desvié a la política. Pero quiero que sepan que de hueso colorado, fútbol, o sea, neta de jalarse el pelo y gritar cuando su equipo fallaba. Sí. Talía ha sido una excelente abogada. Tú sí empezaste estudiaste Derecho y seguiste en Derecho. Estudié Derecho y trabajé muchos años en Derecho. Ajá. Unos años después, ya cuando fui mamá, estudié la maestría en Educación y puse un colegio y fui directora de escuela y luego he hecho de todo. Ya nada más me falta vender tamales y ser jardinera. Ah, muy bonito. Yo creo que todas hemos hecho algo así. Hemos hecho muchas cosas todas. Pero entonces ustedes, yo recuerdo perfectamente bien que ustedes, hay un eje muy importante en su familia, que es un común denominador, como lo mencionábamos hace un momento. ¿Quién es la persona más importante de su familia que al final de cuentas les abre los ojos, les mete esa vena de política, que les enseña a luchar, a expresarse, a liderar y que las ha llevado hasta estar aquí hasta el día de hoy? Mira, yo creo que no solo de la vena de la política, sino impulsar a 3 hijas mujeres para salir adelante en un mundo de hombres. Eso. Y fue mi papá. Mi papá, un hombre, pues él venía de abajo, o sea, del rancho, de lo menos, y además venía de una cultura profundamente machista. Claro, sí. Sin embargo, tuvo 3 hijas. Y a las 3 hijas nos impulsó. Nosotros no teníamos opción de ir y, mi hija es la mejor, ella va a ser, y tú puedes ir. Y él nos impulsó a estudiar, a trabajar en donde nosotras quisiéramos. Él nos impulsó en muchas de nuestras locuras, porque como bien dices, Elena, hemos hecho muchas cosas. Yo soy médica, dermatóloga, luego hice maestría y doctorado en educación, y ahora estoy en política, tiempo, ¿no? sí. Y estoy metida en política, las 3 hemos estado, pero ha sido el impulso de mi papá, que tiene que ser muy importante, muy intenso. Papás, es muy importante que los papás que tienen hijas lo asuman, porque juegan un rol fundamental en la posibilidad de que sus hijas sean de esas mujeres que se avientan, que se lanzan, que dicen sí voy a hacer. El papá juega un papel importante. Fíjate que yo creo que en mi familia había un acuerdo tácito, nunca así platicado como obligatorio, pero sabíamos que era en parte una obligación para nosotros, era estudiar, educarnos, tener una carrera. Incluso no se negaba que pudiéramos tener, como todas las mujeres, y más en nuestras épocas, sí, una familia, casarte, lo que sea, pero se asumía que primero tenías que hacer el estudio y luego podías casarte, y con un papá celosito, porque tenía esas características mi papá, pero en cuestiones de profesión, de escoger alguna actividad o lo que hiciéramos, siempre tuvimos el sí se puede y el ándale pues, porque a pesar de ser un papá protector y demás, si era un viaje de trabajo, de estudios o lo que fuera, órale. Si a alguna de sus hijas se le ocurría alguna cosa medio descabellada, siempre era un sí. Y yo decía, a veces que no estaría mal que nos dijera que no, porque luego nos metíamos en realidad problema, no quería ser astronauta. Pero siempre, la idea que uno trajera, por más equivocado que estuviera, era con el apoyo de la familia. Y también mi mamá, porque eso hay que decirlo, ella acompañaba todas estas decisiones, pero yo creo que sí, con toda franqueza, con un hombre chapado a la antigua como fue mi papá, que si nos hubiera tocado un papá ese chapado a la antigua que nos dijera no puedes hija,
o Porque que eres dijeran mujer. no o no porque eres mujer, pues a lo mejor esta historia que estamos contando no estaría aquí. Claro. Entonces, por ejemplo, yo estudié comunicación, pero luego yo les digo que hay cosas que haces a veces hasta por casualidad, como fue mi caso. Yo me cambié de carrera y esas locuras Sí. que decía, y escojo comunicación, me gusta la carrera, me da por los medios de comunicación, hago periodismo deportivo, pero traía la venita y la inquietud desde chava de ayudar a transformar el mundo, porque vimos que mi papá luchaba por eso. Ujú. Vivimos aquí en Chiapas 3 años y mi papá estaba en el Instituto Nacional Indigenista batallando con cosas tremendas de desigualdad. No de desigualdad para las mujeres, sino de desigualdad en el mundo social, claro, terrible. completo. Entonces, también esto nos inculcaba una necesidad, y el hecho de que mi papá hubiera surgido de una familia campesina, pobre, y se hubiera impulsado y tuviera él mismo una profesión y demás, pues era como un ejemplo y nos dio elementos como para considerar que no podíamos permanecer calladas ante las injusticias ni como de mironas de palo atrás. Entonces, por ejemplo, yo dejé mi carrera de reportera y conductora de radio y demás. Pero aparte no eras cualquiera. Deportiva, para irme de un día para el otro a hacer política. ¿Tú eres la primera que brinca de su carrera a la política? Sí. Okay. Y fue así un cambio de ya me voy y me voy a hacer política, ¿no? Y me decían mis compañeras reporteras, me decían, oye, pero ¿qué onda? ¿Por qué? Le digo, porque aquí es muy padre, me gusta lo que hago, porque sí te gusta, pero no estás contribuyendo a cambiar a la patria. Uh-huh. También eso tiene que ver, te inculcan patriotismo, valores, positivismo, cuestiones de ese tipo, y tú empiezas a creer en causas y las abrazas, y tienes a alguien que te dice, ándale pues, estás medio chiflis, pero ahí vas, ¿no? Sí. Aquí estoy. Y además tienes el respaldo permanente. Yo te decía, a veces incluso nos lo llegó a decir, pues es que son medio aventadas, a veces toman decisiones que me sorprenden, pero jamás nos dijo, no lo hagas. No puedes. No, y sabes que no era que él hablaba mucho de política, hablaba mucho del país, sabía mucho de la realidad social, y así crecimos todos los días. Esa era la plática diaria, Esa ¿no? era la plática diaria. Uh-huh. Pero además había otras pláticas muy bonitas. Sí, claro. O sea, mi papá decía, siempre se agradece a la patria se le devuelve. Hay que luchar por la patria. Aquí están enterrados nuestros muertos, aquí han nacido nuestros hijos, la patria. Sí. Un amante de la naturaleza como no tienes una idea. Sí. Entonces viajamos mucho por carretera con él aquí en este estado tan maravilloso de Chiapas, y en otros viajamos mucho con mi papá por carretera, y decía, se detenía y decía, miren lo que puso Dios porque sabía que íbamos a pasar por aquí. Miren esas nubes, miren, luego estaban chiquillas y nos bajaban la carretera, le decía, me gusta ver a mis hijas entre las flores silvestres, ¿no? Ajá. Que nacen en la carretera. O sea, un hombre profundamente amante de la naturaleza y que no se permitió una injusticia frente a él. Sí. Entonces, por ejemplo, cuando estudiamos las carreras no era de, pero van a ser políticas, no, mi hija va a ser la mejor médica, pero ni siquiera decía, tiene que ser directora del Hospital General de México, no, la que cura a la gente, la que ayuda al desprotegido, la que, ¿no? Uh-huh. Selene, mi hija, es la mejor conductora, la mejor, bla, 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 y ayuden y piensen en la injusticia y devuelvan lo que han recibido y la honestidad y digan la verdad. Entonces, cuando yo estudié abogada, tampoco era con la obligación de ser presidenta de la República. No, era de trabajar, de defender al obrero, al campesino, de no robar, o sea, hasta inculcarte cómo íbamos a educar a nuestros hijos. Uh-huh. Entonces, bueno, eso es algo muy importante. Sí nos hizo mujeres... Y sí nos imponía disciplina. Sí, claro, pero nos hizo mujeres fuertes, nos dejó elegir. Luego la vocación, no tanto haberlo oído, todo, nos fue llevando por diferentes causas, de manera que las tres hemos incursionado en política de diferentes maneras, ¿no? Hoy Antares es senadora, Selene ya fue senadora, ha sido secretaria de Desarrollo Social en Michoacán, en su estado. Luego me dicen a mí que yo de dónde soy, ¿verdad? Porque mi hermana es senadora por Guanajuato, ella ha sido senadora por Michoacán, ha sido secretaria del gobierno de Michoacán, diputada local varias veces, y yo soy itinerante. No soy de aquí, ni soy de allá, pero por ejemplo, a mí me ha dado mucho por las causas sociales, ¿no? Ajá. Por las mujeres violentadas, por los migrantes, por los autodefensas, o sea, ese tipo de cosas
que esa inquietud. O sea, pero lo dices, pero no es trabajo menor, porque aunque ellas han tenido que lidiar en otros sectores, trabajar en autodefensas, migrantes y todo eso, o sea, es otra fibra tan Mira, delicada en el es país. puro lidiar con el dolor humano. Sí, claro. Es sin dinero. Sí, aparte. O sea, hay que trabajar para que coman tus hijos. Sí. Y luego dedícate acá, como les decía yo, en medio del espectáculo a mis hijos. Entonces iba yo caminando al despacho, y luego les decía, ay, qué capacitados están todos. Yo me voy al mundo del espectáculo, ¿no? Sí. A las caravanas, al esto o al otro, porque eso nos inculcaron. Entonces, a mí me da mucho orgullo hablar de mi país, ¿no? Hay cosas que nos decía mi papá. Él decía que Chiapas a él le dio su formación política, porque él llegó a ver el mundo indígena y además viajamos mucho, éramos adolescentes, nosotras con él estábamos en secundaria y veíamos grandes injusticias. Estamos hablando de los años 70 en Chiapas, en donde había matanzas de indígenas, tremendas cosas, y él, siendo servidor público, se indignaba y nos decía, yo recuerdo tanto así cuando éramos adolescentes, hijas, tienen que tener conciencia social, vean esto, conciencia social, hijas. Entonces vimos muchas cosas con él y además siempre tuvimos el vínculo allá en Michoacán también y en Guanajuato, el vínculo entre la ciudad y estar estudiando y eso con el campo, el mundo de donde mi papá venía. Entonces veíamos y con los ricos y los pobres. Los ricos Sí. y los pobres, y nosotros hemos andado en todos esos ámbitos. Entonces yo les digo, yo soy médica y durante muchos años viví de mi profesión y de ser maestra. Soy doctora en educación, hice investigación y todo. Pero empecé a ser activista y andar a ras de suelo tocando puertas, haciendo conciencia con la gente, de decir esto, ya conciencia social, por favor. Entonces yo les digo, yo soy política por indignación. Y esa indignación a mí me la puso en el alma mi papá. Decir, tú no puedes mantenerte ajena como yo tengo el refri lleno en mi casa, entonces no me importa Que Dios lo los que pase bendiga. con el mundo. No, yo no puedo ver una situación injusta y quedarme, pobres, Yo Inválido, creo claro. que en el fondo eso que acaba de decir antes es injusto. La injusticia es lo que ha motivado nuestras vidas, de promover que ya no haya tanta injusticia. Y es quizá el tema más viejo de la humanidad. Ajá, Que se respete la dignidad de las personas, que haya igualdad, que haya respeto. Yo creo que está en todos los códigos, en los mandamientos, en todas las religiones, son las primeras cosas de las que se habla. Pero particularmente para nosotras, en particular a mí, como decías, ¿cómo pasas de los deportes a la política? Lo que pasa es que yo dejé la política porque me indigné y me fui un rato a los deportes, pero ya me andaba por salirme cuando terminaba el sexenio de Salinas de Gortari, a quien con toda franqueza nosotros veíamos muy mal. Y entonces te das cuenta de que hay cosas que puedes tener vocación, por ejemplo, para los medios, tú eres muy buena para todos los medios, para expresarte y demás, pero que hay cosas que no puedes olvidar de tu propia persona. Claro. Que hay cosas que te son necesarias. Te lo grita el cuerpo y la Y sociedad. lo tienes y tu que hacer, sentir. y entonces dices, a ver, mi impulso es cambiar esto, pues a lo mejor no lo logro porque soy yo una contra el mundo, pero si encuentro a alguien que quiere ayudar como yo, pues ahí me enrolo, y nos enrolamos en causas políticas que pueden haber fructificado o no, pero estábamos buscando encauzar nuestro camino, y creo que en lo que nos hemos desempeñado, que además, déjame decirte que aquí el trabajo de mi papá era social en Chiapas, aquí aprendimos mucho. Y yo creo que cuando yo fui secretaria de Desarrollo Social en Michoacán, fue la parte más bonita. A lo mejor puedo ser buena diputada, y soy muy buena diputada, y puedo promover leyes, lo que sea, pero ayudar a la gente in situ, estar con ellos en las comunidades, No está fácil. hablar con la gente de tú a tú, yo creo que es lo mejor que te puede pasar. Sí, y no está tan fácil porque No. hablar en las comunidades no es como que llegas ahorita, agarras tu carretera y llegas. Te encuentras realmente unas situaciones a veces tan inhóspitas que dices, ¿cómo diablos? Pero a veces también llegan muy acá? sorprendentes, y por cierto, las comunidades son movidas por las mujeres. Sí. Que además ese es un tema fundamental. Nadie puede conocer suficientemente este país. No lo conoces de turista, pues. No. O sea, tú conoces México, conoces Chiapas o todo, cualquier parte de México, cuando hablas con la gente.
cuando ves cómo viven las personas de este país, cuando ves esas desigualdades. Tú no puedes decir, yo me he topado con gente, yo vivo en León, Guanajuato, y me he topado con gente que dice que aquí no hay pobreza. Ah, caray. What? Cuando dices León es la tercera ciudad con mayor número de personas vulnerables dentro de una ciudad grande. Tiene 1.700.000 habitantes. Hay 100.000 leoneses que no tienen agua potable. Entonces, ¿cómo es que me digas que no hay? Pues a lo mejor en qué calles te mueves, oye. Sí, claro. Entonces, no podemos ¿sabes qué? Yo no quiero ver, o sabes que no, es que yo nada más voy a caminar por donde me gusta ver, porque allá no me gusta porque está muy feo, porque pero a nadie nos conviene la pobreza, ¿eh? No es que, como yo sí tengo trabajo y yo sí como y mis hijos van a la escuela que yo quiero y eso, entonces no me preocupa el resto. Pues debería preocuparte, porque a nadie nos conviene la pobreza y la desigualdad, a nadie nos conviene que haya gente pobre, que se establezca una barrera de desigualdad entre donde yo me muevo y donde se mueve el resto de la gente, porque eso genera violencia estructural, se llama, que motiva la violencia directa, que entonces la violencia social que se da en algunos lugares, como aquí ocurrió hace muchos años en Chiapas con el tema de Marcos y de este movimiento indígena, y se ha dado en otros lados, en Michoacán los autodefensas y en Guanajuato Guerrero, ahorita, que es el estado más violento del país. Toda esa violencia tiene una razón de ser, con la desigualdad, con la falta de oportunidades, con diferentes cosas que ocasionan rencor social entre gentes que ni se conocen. Pero si yo no te conozco a ti y veo que tú tienes tu carro, tu casa y todo, y yo no tengo, te aborrezco, pero además tú me aborreces a mí porque soy pobre y porque me achacas a mí que yo soy ladrón o lo que sea, ¿me explico? Entonces se van generando... Y todos bien prejuzgados desde antes de conocernos. Prejuicios que generan violencia. Entonces, no podemos, o sea, este mundo, todo el funcionamiento del mundo es sistémico. Lo que das se te regresa. Sí. Si tú das indiferencia, se te regresa indiferencia. Sí. Y yo digo que, por ejemplo, el mundo que nos toca vivir es el mundo posmoderno, estamos viviendo la época posmoderna, que se caracteriza por el individualismo y que se exacerba con las redes sociales, que tienen su punto bueno y su punto muy malo. Sí, claro. Porque entonces la misoginia, la violencia contra las mujeres, la pobreza y la indiferencia y todo se ve en las redes sociales. Y hay muchos activistas de Face, hay muchos activistas de sillón. Sí. Aquí una invitación sería, hay que ser rebeldes con causa, no rebeldes sin causa. Sí, claro. Hay muchas causas, y las causas no es nomás la cuestión política, ni que te vayas de un estado al otro, ni que tal, pero elige una que pase más allá del Facebook y que pase más allá de dar me gusta y que pase más allá de compartir. Eso no sirve, porque además muchas veces lo que estamos haciendo es divulgar noticias falsas, por ejemplo. Entonces, cuando tú ves una injusticia, cuando tú ves, en el caso de las mujeres, tú eres una mujer empoderada, tú vives bien, tú tomas tus propias decisiones, tú mandas en tu vida, hombre, ayúdala a 2, a 3, o sea, involúcrate, sí, claro, y asume una causa, la que quieras, los niños, los jóvenes, las viejitas, las mujeres, los hombres, asume una causa, cuidar, salvar a los perros, salvar a los árboles, pero es un mundo que nos necesita a las mujeres comprometidas. Hay datos increíbles de los países que han vivido procesos de violencia muy gruesos y muy terribles y que han entrado en procesos de paz, que llevan años, los procesos de paz se tardan años, pero tienen frutos importantes, son muy complejos y todo, pero tienen frutos importantes. Casi siempre quienes inician un movimiento de paz son las mujeres. Casi siempre. Te voy a decir, en Irlanda, pero es que la frase de ellas me encanta, tenían 500 años de guerra. Por favor, pensemos, 500 años de guerra. No 20 años de guerra contra el narco, 500 años matándose entre hermanos, católicos y protestantes, pero compatriotas. Viviendo en la misma calle. Pero además familiares, unos de una iglesia y otros de la otra, 500 años matándose. Pero matándose. Entonces, desde que nació un niño,
le decían, tienes que vengar la muerte de tu primo Patrick, por decirte. Y así era, entonces matadera, pero el chip de esa sociedad era ese. ¿Cómo cambias un chip de toda una generación como para decir, a ver, reseteemos y vamos a otra cosa? Se organizaron las mamás y dijeron, basta, queremos nietos y no venganza. Preferimos a los nietos que a la venganza. Ya sabrás a los hombres. No estás honrando la muerte del primo Patrick y del tío fulanito. Queremos nietos, queremos hijos y no venganza. Y obligaron a que se instalara el proceso de paz. Tardaron 25 años. Cuando más o menos están concluyendo el proceso de paz, ya sabes que hay gente que no sirve para nada, pero que sí es bien buena para criticar. Pues tardaron muchísimo, 25 años en pacificar. Pues eran 500. Y decía una mamá, pero oye, felicítanos, ¿no? Porque 500 años de guerra. Y en tan solo 25 años cambiamos el chip de una generación. Por caridad, apláudanos, Sí, ¿no? claro. Entonces, esta parte de involucrémonos, salgámonos tantito de la red social para ir a territorio. ¿Cuál es territorio? Tu vecino de enfrente, Sí. tu calle, tu ciudad, el barrio Tu de al banqueta, lado, el de al tu lado. banqueta. Y ya por último, es bien común oír en este mundo individualista, no, a ver, yo súper coopero con el mundo, yo no tiro basura, yo no mato, yo no me estaciono en doble fila, luego entonces cambia tú y cambiarás el mundo. No es cierto. No es cierto. No es cierto, no es cierto, no es cierto. El Porque cambio cuando no está en uno mismo. Cuando está el mundo en crisis, ante las grandes crisis de la humanidad, porque además no estamos inventando el mundo, así ha sido, se requiere del esfuerzo colectivo. No basta con que tú no tires basura, para salvar del cambio climático. No basta con que tú separes la basura, no. Se requiere un esfuerzo colectivo. Se requiere salir de tu zona de confort, de tu silloncito y de tu like, para pasar a la acción de otra manera. Pero además, si me permiten, yo decía que en las comunidades, y digo comunidades, puede ser una colonia, puede ser una comunidad indígena o puede ser un pueblo un poco más grande, lo que sea, las mujeres se organizan y son las que mejor detectan las necesidades sociales. A mí me pasó que tenías que además preguntarle a la comunidad, porque además yo también, esa es otra cosa que los políticos tienen que empezar a ver, no inventar yo qué voy a ir a hacer a la comunidad, voy a ir a preguntarle a la comunidad qué necesitan. Sí, claro. Es distinto. Y entonces a veces los reuníamos y los hombres, en esta visión individualista de la que hablamos, y a lo mejor de necesidad de trabajo, decían, bueno, es que necesitamos un tractor o quiero un camino sacacosechas para mi huerta, para mi pedazo de terreno donde siembro maíz o cuestiones de ese tipo, que por supuesto puede ser importante para la economía de una familia. Y las mujeres te decían, oigan, necesitamos una banqueta para que los niños no se manchen para ir a la escuela, necesitamos la barda del panteón porque se están saliendo los huesos, necesitamos el agua potable, que eso es básico para todas las comunidades, necesitamos un drenaje que no se ve. Los políticos no quieren hacer drenajes ni meter agua potable porque es lo que menos se nota. Pues al final del cuento van por debajo de la tierra y ellos a veces quieren hacer obras de relumbrón para que se vea que hizo un centro de convenciones un pueblo chiquito sí. o no sé, un salón grande para las fiestas del pueblo, que son importantes también porque la comunidad sí, pero no es pide. prioritario. Ajá. Pero las que detectan con mucha claridad cuáles son las necesidades de la comunidad, ya decía yo, puede ser una colonia aquí en Tuxtla Gutiérrez, son las mujeres. Y puede ser la violencia, decir, a ver, es que en la cancha fulana se reúnen los chavitos a drogarse. Esa es una preocupación de las mamás. Entonces, ¿qué tienes que hacer para acabar con la drogadicción de esa colonia? Pues vamos a limpiar la cancha de todos los vidrios rotos que hay de botellas, de los sobrecitos de lo que quedó del chaimo y de cuestiones así, y vamos a tratar de darles cursos a los chavos y de tratar de ver cuántos hay y cómo se los puede sacar todavía. Es decir, las mujeres tienen una sensibilidad social muy importante y yo creo que hay que ser desde lo político, los políticos y las políticas, las mujeres que hacen política, deben ser muy sensibles a lo que la gente está requiriendo en su comunidad, en su lugar. Y no siempre es así. Y algo que es muy importante de lo que decía Talía, el cambio no está en uno mismo. El cambio no está en uno mismo. Y hay mucha gente, desgraciadamente, que dice, no, es que yo no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo. Todos tenemos tiempo. Mira, nosotras hemos trabajado de sol a sol.
para mantener a nuestros hijos, para salir adelante, para cumplir con nuestros sueños y todo, porque también se vale. Pero siempre hay tiempo para hacer una acción colectiva de organización popular. Y siempre tenemos que hacerla. Mira, se han dado en las épocas de los terremotos, en las épocas de los huracanes, pero ahí queda. No, yo contribuí, llevé mi kilito de ayuda, o llevé una despensa, o llevé no sé qué al centro de acopio, y ya. Pero estoy esperando que alguien más venga de ese centro de acopio y vaya y la reparte. No, son cuestiones colectivas. Y los desastres naturales, por ejemplo, nos muestran cómo en este mundo no hay diferencia. O sea, si tú vives en una zona de desastre, seas rico, pobre, chueco, derecho, como sea, te va como en feria. Sí. Entonces, ¿cómo tenemos que salir todas y todos juntos? Y normalmente sí son muchas mujeres las que se involucran y las que atienden y las que ya. Entonces, nosotros partimos de la idea de esto, de que no podemos permanecer incólumes así ante el desastre, ante la injusticia, ante las causas. Somos sujetas también de violencia política, sí, de gente, de los hombres políticos y de la gente. Vieras cómo nos agreden en redes sociales. ¿Y sabes por qué nos agreden? Por gorda, por chaparra, porque tu pelo no les gustó el color, por cosas que no tienen nada que ver con el desempeño de tu trabajo. Sí, ¿no? Pero a las mujeres nos agreden por eso. A un hombre no lo agreden por panzón, o no lo agreden por pelón. No. O feo. Pero a las mujeres sí. Y de esos hay un montón. Exacto. Se atreven. Y no solo a las mujeres políticas, sino en general a las mujeres. Si tú te fijas en las que, mírala, mugre de vieja gorda, o mírala, no sé qué. Ya un hombre feo, gordo, chaparro, como sea, no lo critican por su físico. Lo mismo da con el asunto de que, por ejemplo, y ese es un tema que tiene que ver con la misoginia, en el ámbito de lo público, ya cuando la mujer sale del área privada y se mete al trabajo público, las mujeres son cuestionadas en su honorabilidad. Siempre, ¿no? Sí. De si eres o no de cascos ligeros. Sí. Si no te conocen algún detalle con algún novio, que tienes derecho, por supuesto, entonces ha de ser lesbiana, ¿no? Y si además eres fuerte, no, pues es que y además te dicen la frase, parece hombre. ¿No? Barraca, dicen aquí barraca. Barraco. Sí, pero ¿sabes qué? No lo dicen porque tú seas o no femenina o no. Sí, claro. Sino porque dicen, es que actúa igual que los hombres. ¿Y por qué a los hombres sí les está permitido ser competitivos? ¿Y por qué a las mujeres no? ¿Sí me explico? Es un rasero muy diferente para cada una. Y entonces empieza este asunto de, estos trabajos no son para mujeres. Esto, aquí nada más es para cubrir la cuota. Acabo de ver un caso así que es terrible, de violación absoluta de los derechos humanos de varias mujeres. Esto es para los hombres, porque las viejas no se pueden desempeñar en eso. Pacto misógino, ¿no? Sí, claro. Aunque el que lo esté diciendo sea menos capacitado, menos humano, porque también hay que tener humanidad en un cargo público, menos leído y escribido, porque además eso es otra cosa, que la matrícula en las universidades es mayoritariamente femenina ya. Hay más mujeres profesionistas ahorita que hombres profesionistas. Y tienen mejores además calificaciones. tendemos a seguirnos preparando. Aquí digo, no por presumir a mis hermanas, ella es doctora médica, pero es también doctora en educación, y acá esta niña está haciendo otro doctorado. Yo tengo 2 maestrías y 2 carreras, y nosotros estamos conscientes de que tenemos que seguirnos preparando para desempeñarnos bien. Sí. A los varones no se les exige eso. Es más, ni siquiera se considera, nomás si eres cuate, si has estado en la política o lo que sea. Por el simple hecho de ser, ya pasó. ¿No? Sí. A la mujer se le exige lo que al hombre no. No tengo que decir que, pues sí es parte de un patrón de los mexicanos, y voy a hablar así en general, no solamente el machismo, sino la infidelidad. También. Este asunto de que los varones tengan varias mujeres y que además se les permita hostigar a las mujeres en el área de trabajo. Eso es normal. O sea, pero no es justo. No, claro que no. Oiga, es que mi jefe me está haciendo proposiciones indecorosas y si no me va a quitar la chamba. Y entonces no le hagas caso. No, ¿cómo no le hagas caso?
A mí me tocó pedirle a un gobernador, y no lo hizo, que después de la 4ª vez que me mandó al hospital a una mujer, le pedimos que corriera... El marido, no el gobernador. Sí, que corriera al marido, que era funcionario público, y nos dijo, no, es que son indígenas, así, son indígenas, así son en la meseta, ¿no? Estamos hablando de una zona de Michoacán. Te dicen, no, pues es que ellos así son. Le digo, oye, ellos así son, pero esta mujer tiene una rajada de 16 centímetros en el cráneo, ¿no? Y no tiene ni siquiera por qué haberla tenido nunca en su No, vida, ¿no? y la siguiente vez ya no tenía dientes. Esa es una realidad. Eso pasa todos los días, y si se tolera que eso pase, si un político no mueve a su cuate que violentó los derechos de una mujer, entonces va a seguir promoviendo que pasen estas cosas. Yo creo que sí tiene que haber una sensibilidad en ese tema, y más en las áreas de trabajo. Hay incontables casos de varones que son la mano derecha de un presidente municipal, de un gobernador, de un secretario, que acosan a todas las mujeres del área, ¿no? No, y aparte se sienten con el poder porque pues están al lado del presidente municipal y Sí. o del gobernador o de quien esté. Y puede ser acoso laboral, pero también acoso sexual. Uh-huh. ¿Y por qué tenemos que permitirlo? Y sin embargo hay una muy poca sensibilidad ante esos temas, y incluso yo te diría que una sanción que puede terminar con el despido para la mujer por denunciarlo. Exacto. ¿No? Lo más Entonces, probable. Eso es muy fuerte, y yo creo que hablando de misoginia y de la necesidad de visibilizar estos fenómenos, y volviendo a los temas que ya traían aquí mis hermanas, lo que se trata es de que todos nos involucremos y que no permitamos que pase. Claro. Que no permitamos que pase. Sí, hay que poner un alto. Esto, para cerrar, a mí me llevaría nada más así como una reflexión, no sé si estén de acuerdo, es que parte de, uno, mejorar la educación desde casa, porque también las mamás cooperamos bastantito. Sí. 2, pues sí, los papás hacer conciencia y de poder impulsar hijos, hijas, pero principalmente a las hijas, porque el hijo pues como quiera ya la tiene un poquito más fácil, ¿no? Pues ya es niño Pues quién sabe, porque luego los echan a perder y los hacen ninis. y los hacen ninis, pero pues es que Sí, sí, sí. hay que ubicarnos en la realidad, o sea, ¿qué tipo de ser humano vas a dejar al país? Hay que promover la igualdad y el respeto a la dignidad de las personas. Podría ser que también dentro de la educación, porque una cosa es la escuela, la casa, tu cuna, pero dentro de la escuela, que hubiese una materia donde en vez de que te estén enseñando a bailar folclórico, perdón que se los diga, fui malísima, y odiaba la clase de folclórica. Ay, a mí me gustaba mucho. No, yo no me aprendí un pinche paso y nunca pude hacer nada más. Pero es bonito. Es bonito, pero en lugar de eso, sí que hubiera una clase como de ese tipo de conciencia, de que realmente que los alumnos tengan que trabajar por hacer un proyecto Pues, para pero Pero mejorar. déjame decirte que más bien se está trabajando en que la perspectiva de género y todo esto sea transversal, o sea, en todas las materias, más bien, que sea parte de toda la vida Todos en los la libros de educación. texto ya Es vienen decir, con no lenguaje una inclusivo. materia como tal, sino que sea en matemáticas se vea, en español se vea, en todo se vea como parte de esta perspectiva de género, de tener la perspectiva de género tiene que ver con que entendamos todas y todos cómo es que vivimos hoy la desigualdad que hay entre hombres y mujeres y cómo le hacemos para corregirlo. Sí, claro, no, me refería a que, por ejemplo, en las escuelas, hablando de los proyectos sociales que decías, y que de todas las injusticias que ustedes vieron a través de los ojos de su papá, que se hicieran proyectos reales dentro de las escuelas. Estoy hablando al aire, no estoy diciendo que se también pueda de así. solidaridad, ¿por qué Ajá, y que, por ejemplo, la escuela X va a empezar un proyecto social donde se va a ayudar todo este ciclo escolar a mejorar tal colonia, por ejemplo, se me ocurre, que fuera parte de la educación para que los chavitos, toda la escuela se involucre en que hay que ayudar esa Claro. colonia, y que esa colonia entienda Nos toca. que nos toca. Lo asumimos, nos toca. Eso, digo, se los comento. Pero se me mira, ocurre pueden ahorita, no sé si ser, funcione. pueden ser programas sociales, pueden ser ayudas a ancianatos,
a personas en algún grado de vulnerabilidad. Pueden ser también apoyo, o por ejemplo, ir a reforestar áreas. Que urge eso de reforestar. Y cuidarlas después de que las reforesten, porque no cuidarlas se y vean darle solos. seguimiento. Pueden ser muchas causas. Lo que sí es importante es que desarrollemos el sentido de solidaridad humana Sí. y el respeto a la dignidad de las personas. Es lo fundamental. Yo te decía, eso está desde el principio de los tiempos, y desde el principio de los tiempos se ha violado. Estamos hablando de siglos y siglos, de guerras y guerras, de culturas que se han ido acentuando en algunos casos, y que ahora además se transculturiza mucho, porque ya adoptamos cosas que no son propiamente de nuestra cultura mexicana, Sí. por ejemplo, por decir algo, y que lo asumimos ya como propio, porque se empiezan a como borrar las fronteras entre los países, al menos a través de las redes sociales, los medios, la televisión, todos los nuevos productos y las tecnologías que nos invaden. Entonces yo creo que sí, antes había una materia que se llamaba civismo. Creo que ya lo Ya sepultaron. regresó. Por eso, No, ya ¿Ya regresó? Ya está regresando. Está Es regresando. que yo ya no voy a la escuela, pero sí voy a preguntar. Pero y por fíjate, no, sí está bien, ya fíjate, regresó civismo. Pero fíjate, la quitaron durante mucho tiempo. Claro. Y el civismo tiene que ver con eso, con el desarrollo de tareas cívicas, es decir, tareas en sociedad, en colectividad, para tomar decisiones juntos, ¿no? Entonces, pues esos son los valores que hay que recuperar. Al final se trata de eso, de tener principios, valores y dignidad. Les agradezco profundamente, chiquillas y chiquillos, Niños y niñas. niños y niñas, y ustedes también, puse una E para que no digan que no la puse. Les agradezco profundamente que nos hayan acompañado en estos 2 programas. Si no vieron el primero, pues es el momento de que te regreses y veas la primera parte. Hablamos de misoginia, del éxito de las mujeres en la vida política, en carreras individuales, y desde dónde tiene que venir el impulso. Hombres, es el momento de apoyar, de fortalecer y de acrecentar el valor de sus niñas, me refiero a niñas chiquitas en su casa que deben de creer que sí pueden, no de maleducar, de educar para que sean unas mejores personas las que quedan en este mundo, hombres y mujeres. Les agradezco muchísimo, yo soy Marcela Domínguez, muchas gracias a MIT Centro de Negocios por habernos prestado, como siempre, sus oficinas. Sígueme, pórtate mal, cuídate.